Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una clase más de Biología y Geología. Hoy seguimos con el repaso del tema 2, la geosfera, y vamos a hablar de los minerales. Aquí tenéis esta imagen bastante espectacular de un cuarzo o de varios cristales de cuarzo que recubren una superficie. Estos acumulaciones o estos crecimientos de minerales sobre una superficie plana se les llama drusas, y cuando recubren el interior de una cavidad se les llama geodas, que puede ser que muchos las conozcáis porque igual tenéis alguna en casa, son muy de coleccionista. Y bueno, esta variedad de cuarzo así morado, violeta, se le llama amatista. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un ejemplo de minerales, este es bastante conocido. Vamos a ir viendo qué es un mineral, cuáles son sus características y sus propiedades. Y en las próximas clases, pues seguiremos con las rocas. Bien, entonces, ¿qué son los minerales? Los minerales son sólidos formados por la combinación química de los elementos que hay en la corteza terrestre, y las rocas están constituidas por minerales. ¿Vale? Estos son tres puntos importantes sobre los minerales. Primero, que son sólidos, es la primera característica fundamental que tienen. Si son líquidos a temperatura ambiente, no se consideran minerales, y están formados por una combinación de elementos químicos. Además, bueno, pues como la diferencia entre minerales y rocas, las rocas están formadas por minerales, ¿vale? Esa sería una de las diferencias principales. Además de ser sólidos, tienen que presentar otras tres características. Luego son cuatro. La primera, son sólidos. La segunda, tienen que ser naturales. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que aquellas sustancias que están producidas artificialmente por los seres humanos y que no se encuentran en la naturaleza no pueden considerarse minerales. Por ejemplo, el plástico. Es un sólido, ¿vale? Los plásticos son sólidos a temperatura ambiente, pero no son de origen natural. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los plásticos no pueden ser minerales. Además, tiene que tener un origen inorgánico. ¿Eso qué significa? Que las sustancias orgánicas, es decir, aquellas que pertenecen a los seres vivos porque están formados por moléculas orgánicas que ya conocéis, como, bueno, sobre todo basadas en el carbono, y que pues serían estas biomoléculas, ¿no? De eh, proteínas, lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos. Bueno, pues estas moléculas que son constituidas fundamentalmente por átomos de carbono es lo que se conocen, bueno, pues como sustancias orgánicas, y que no son minerales, ¿de acuerdo? No pueden considerarse como minerales. Ejemplo, la madera de un árbol. La madera de un árbol, o el pelo o el cuerno de un rinoceronte que está hecho de pelo, bueno, pues son sólidos a temperatura ambiente, pueden parecer, pues eso, podrían parecernos minerales, pero no lo son porque tienen origen orgánico. Y luego tenemos una composición química homogénea. Hemos dicho que están formados los minerales por la combinación de distintos elementos químicos de la corteza, pues elementos como el oxígeno, el azufre, el silicio, el aluminio, el hierro, magnesio, potasio. Todos estos elementos químicos se unen, pero digamos que cada mineral tiene una receta, por así decirlo, ¿verdad? Tiene unos elementos químicos mayoritarios que se unen en una proporción determinada. Es decir, una cantidad de silicio, una cantidad de oxígeno, una cantidad de hierro, etcétera. Y que además es homogénea. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un cristal ¿no? un mineral, y lo partimos en dos, la composición química de un fragmento y la del otro son muy parecidas, ¿no? Es básicamente la misma, porque tiene esa composición distribuida de manera homogénea. Están formados por la misma sustancia. Bueno, estos elementos químicos que hemos visto, por ejemplo, el sodio y el cloro, se pueden unir entre ellos, se pueden combinar formando un mineral en este caso, que es el cloruro sódico halita. ¿De acuerdo? La halita es un mineral, la sal común, que está formado por esta sustancia química, el cloruro sódico,
que a su vez pues es la combinación de dos elementos químicos, el cloro, que lo pintan aquí en verde y en azul, y el sodio en rojo. Entonces, estos átomos se van a unir unos con otros de manera que están en proporciones iguales. Por cada átomo de sodio hay un átomo de cloro. Y se unen entre ellos no de cualquier manera, sino que se unen además manteniendo una serie de distancias en el espacio, dando lugar a una estructura tridimensional que es característica de los minerales. Los minerales tienen no solamente una composición química, sino una estructura cristalina que es de la cual derivan muchas propiedades, como por ejemplo la forma, ¿no? La sal tiene forma cúbica. Si miramos en el interior, ¿no?, a nivel atómico, pues es porque están precisamente estos átomos organizados formando cubos. Hemos dicho eso, que son sustancias, una única sustancia, son una composición química homogénea. Y pues algunos ejemplos que hemos dicho pues son el cloruro sódico, el cloro y el sodio se unen formando halita, el carbonato cálcico, que tiene oxígeno, carbono y calcio, forma la calcita, el óxido de silicio, oxígeno y silicio se unen para dar lugar al cuarzo, etc. Entonces, el tipo de átomos es importante para definir qué es un mineral, ¿no?, y cuáles son sus propiedades. Sin embargo, hay ejemplos, como el del carbono, que dependiendo de cómo se una, dependiendo de ese esqueleto, de esa estructura que forme, puede dar lugar, la misma composición, el mismo elemento químico, puede dar lugar a dos minerales diferentes. Uno es el grafito, que es muy blando, que es la punta de los lapiceros, y el diamante, sin embargo, que sabemos que es el mineral más duro. Entonces, ya veis que la composición es importante, pero también la estructura, cómo se ordenan estos átomos. Además, esta composición química puede tener errores, por así decirlo. Se pueden colar dentro de esa estructura. Vamos a ver una, por ejemplo, imaginaos en este cloro, en este sodio, que aquí en los huecos, un átomo pequeñito pudiese colarse, ¿no? O se sustituye un sodio así como por error, ¿verdad? Puede ser sustituido por otro elemento químico más o menos del mismo tamaño y de las mismas propiedades. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se le llama impurezas. Es cuando se cuelan átomos raros, por así decirlo, dentro de la composición en general. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues que aparezcan lo que se llama como variedades. La fluorita, que está formada principalmente por flúor y calcio, tiene muchas variedades. ¿Por qué? Porque dependiendo si se le añaden, ¿no?, otras impurezas, como puede ser pues hierro, magnesio, etcétera, otros elementos químicos en muy pequeña cantidad, pero que se reflejan, pues, por ejemplo, en el color. Esta fluorita, pues veis que tiene una gran variedad de colores, desde verdes, rosas, morados, etcétera, hasta incoloros, dependiendo de si tienen más o menos impurezas y del tipo de impureza. Bueno, digamos que en general hemos dicho que todos tienen una estructura cristalina. Hay algunos minerales que no llegan a cristalizar y que son amorfos, es decir, no tienen, veis que esto es muy ordenado, como este cuarzo, pero el ágata, que es una variedad amorfa del cuarzo, está desordenado. ¿Dónde encontramos los minerales? Los minerales los encontramos principalmente, pueden estar sueltos, por así decirlo, pero generalmente se encuentran formando parte de rocas. En la naturaleza, bueno, pues pueden estar, por supuesto, las minas es la manera que tenemos de extraer muchos minerales de la corteza. Pues en la playa está formado por muchos minerales, fundamentalmente cuarzo, aunque hay otras playas que son de carbonato cálcico. Luego tenemos pues las montañas, los volcanes, que están formados por rocas, y dentro de las rocas hay minerales. Los mayos de Riglos, una imagen, ¿no?, pues está formado por una serie de rocas que a su vez están compuestas por minerales. O también utilizamos los minerales y las rocas para la construcción. Entonces, pues bueno, esta escalinata está hecha de una roca que se llama granito, y el granito está formado a su vez por estos pequeños puntitos, ¿veis? Unos oscuros y unos claros, pues cada uno de ellos sería un tipo de mineral. Entonces, en los lapiceros, en la escayola, en el carbón, en los relojes, en las joyas, en nuestro teléfono móvil, tenemos minerales por todos los sitios.
Bueno, hemos dicho ya la definición, vamos a ver entonces, esto es como un esquema del tema, vamos a ver sus propiedades y luego finalmente en otra clase veremos cuáles son sus aplicaciones, dónde se utilizan los minerales. ¿Cómo se clasifican los minerales? Los minerales se clasifican por su composición en dos grupos, los silicatos y los no silicatos. ¿Cuáles son los silicatos? A ver si tengo una diapositiva más clara. Bueno, los silicatos son aquellos que contienen oxígeno y silicio en su composición. Sobre todo, bueno, pues lo importante aquí es el silicio, por eso se llaman silicatos. Y algunos de ellos muy conocidos son los componentes de estas rocas, del granito y de basalto, que son el cuarzo, los feldespatos, los minerales de la arcilla, bueno, la mica, estos cuarzo, feldespato y mica serían los componentes del granito, y en el basalto también podemos encontrar olivino y luego otros minerales que también son muy conocidos y que están dentro del grupo de los silicatos serían los minerales de la arcilla. Entonces, estos son un ejemplo. Luego tenemos el otro grupo. El otro grupo es el de los no silicatos. Los no silicatos son aquellos que no contienen silicio en su composición. Veis que es muy sencilla la distinción, ¿no? Los que tienen silicio y los que no. Bueno, pues los silicatos, que son los que veíamos aquí, en cantidad y en variedad son muy abundantes y diversos. ¿De acuerdo? Es un grupo muy grande el de los silicatos y por eso se estudian también aparte. Además, yo os digo que son los componentes mayoritarios de la corteza terrestre. Y el otro grupo, el de los no silicatos, podemos distinguir distintos tipos. Tenemos los elementos nativos, es decir, elementos químicos que no se juntan con otros elementos, sino que se acumulan entre ellos, se unen entre ellos para formar pues, estos minerales, como puede ser el oro nativo o el azufre. También tenemos óxidos, si uno de los componentes principales es el oxígeno, como puede ser el óxido de hierro, el oligisto o hematite, se llama este mineral. Los sulfatos, como es el yeso. Aquí tenéis un yeso muy típico en punta de flecha, puede tener otras formas y el yeso es muy abundante en la zona de los alrededores de Zaragoza, en la provincia en general. Tenemos también los sulfuros, un sulfuro muy conocido, sulfuro tiene azufre, los sulfatos también, lo que pasa que tiene azufre y oxígeno, ¿no? Y el sulfuro pues es azufre y un metal. En este caso el sulfuro de hierro, que es la pirita y que es un mineral muy conocido, es bastante abundante, fácil de conseguir en colecciones y que tiene esta forma cúbica con color de latón, brillo metálico muy característico. Otro ejemplo pues, de sulfuro sería la galena. También tenemos carbonatos como la calcita o aluros como la halita o la sal común. Bueno, pues estos son no silicatos. Los minerales, para distinguir unos de otros y clasificarlos, bueno, pues está la composición química, pero nosotros en el campo o a simple vista la composición química no es fácil de determinar. Entonces, podemos clasificarlos según sus propiedades e identificar los minerales gracias a sus propiedades. Hay muchos tipos de propiedades, hay propiedades ópticas, propiedades químicas, físicas, etc. Entonces nosotros vamos a ver unas de las más conocidas. ¿De acuerdo? ¿Qué propiedades son estas? Pues una de ellas es el color, ¿vale? Una de las cosas que primero nos llama la atención de los minerales es el color que tienen. ¿Qué es el color? El color es el tipo de luz que refleja un mineral cuando es iluminado con luz blanca. Ya hemos hablado muchas veces del color. ¿Qué es esto del color? El color no deja de ser una sensación producida por el cerebro cuando llegan pues a los ojos, ¿no? Nos llega un tipo de luz. La luz blanca, es una radiación que está formada por muchas ondas y la combinación de muchas de estas ondas, ¿no? Que serían los distintos colores del arco iris, cuando todos se juntan, da lugar a la luz blanca, por así decirlo. Bien. Bueno, pues esta luz blanca con todos los colores choca con un objeto y lo refleja. Bien, pues si refleja todas las longitudes de onda, si refleja todos los tipos de onda, refleja todos los colores y nos da un color blanco, porque la suma de todos los colores hemos dicho que da ese color blanco.
Si por el contrario el objeto es negro, entonces absorbe todos los colores y no refleja ninguno, por así decirlo. Refleja radiación, refleja calor o lo que sea, pero ninguno de estos colores. Por lo tanto lo vemos oscuro, lo vemos negro porque eso es la ausencia de estas ondas, la ausencia de color. Esta manzana que es roja, ¿qué es lo que ocurre? Que la luz blanca llega a la manzana, absorbe todos los colores del arco iris, absorbe todas estas radiaciones y refleja solo una, que es la que corresponde con el color rojo. Entonces, bueno, pues este objeto decimos que tiene color rojo porque refleja esta onda que interpreta nuestro cerebro como color rojo. El color es una experiencia subjetiva y depende además de los colores que le rodean. Entonces, un mismo objeto con un color determinado, dependiendo del fondo, si ponemos este objeto, este mineral, sobre un fondo gris, nos da una sensación de color, pero si lo ponemos en un fondo blanco, nos puede dar una sensación diferente. Luego, al final, es una combinación de ambos. El color, sin embargo, antes de pasar a la siguiente, puede llevarnos a error, porque ya hemos visto, como aquí, que hay un mismo, esto es todo un mismo tipo de mineral, pero con diferentes colores. Debido a las impurezas hay distintas variedades, entonces muchas veces los colores no son representativos o no nos ayudan a identificar a los minerales correctamente. No nos podemos fiar de su color. Otras propiedades. Bueno, pues el brillo es la siguiente propiedad. El brillo es la forma en que se refleja la luz. Ya no el tipo de onda, sino cómo esta onda es reflejada. Y pues nos hace un poco, bueno, o la sensación es la de como intensidad de ese brillo. Entonces, aquellos objetos o aquellos minerales que no reflejan bien la luz, bueno, pues son una sensación de mate, no son brillantes, ¿de acuerdo? Tienen poco brillo, son mates. Y son superficies normalmente como pulverulentas, que tienen esa textura de polvo que hace que la reflexión de la luz no sea perfecta. Tenemos el brillo vítreo. ¿Por qué se llama vítreo? Porque es similar al del vidrio. Parece el cristal de las ventanas o de unas gafas o de un vaso. Entonces es relativamente fácil de reconocer. También es muy fácil de reconocer el brillo metálico. El brillo metálico, pues muchas veces los objetos, simplemente por su brillo, por cómo reflejan la luz, nosotros ya podemos decir si un objeto pues tiene aspecto de metal o no. Bueno, pues ese sería el brillo metálico. Y luego hay otros brillos, pues como el graso, que tiene esa especie de aspecto brillante como si fuese aceite, ¿no? O como si fuese pues la grasa del jamón que tiene ese brillo tan característico. Bueno, pues eso sería, algunos minerales se les parece, por así decirlo, y se les dice que tiene brillo graso. Más propiedades. La dureza. ¿Cómo se define la dureza? La dureza es un concepto en geología que es poco intuitivo, porque cuando nosotros pensamos si un objeto es duro o no, la prueba que haríamos sería coger un martillo, pegarle un golpe y ver si se parte. Si resiste el golpe del martillo, decimos que es duro, y si se parte en añicos, pues decimos que es blando o frágil. Bueno, pues esto en geología no se considera así. Es decir, un mineral es duro si es resistente a ser rayado por otros minerales. Cuanto más resistente sea a ese rayado con la punta de un mineral, más duro es. Y si por el contrario cualquier mineral puede rayar a otro, bueno, pues ese otro rayado es muy blando, ¿no? O se dice que es un mineral blando. Bueno, pues según esto, Mohs desarrolló una escala que lleva su nombre, la escala de Mohs, donde ordena 10 minerales conocidos en escala de dureza, del más blando al más duro. Y bueno, pues cualquier mineral puede de alguna manera situarse dentro de esta escala y dar un valor de su dureza. ¿Cuál es esta escala? Bueno, pues el talco es el mineral más blando de todos, que tiene dureza 1 y que se puede rayar fácilmente con la uña. También el número 2, el yeso, puede ser rayado por la uña, pero el yeso es más duro que el talco. ¿Por qué?
porque el yeso, con una punta de yeso podemos rayar el talco, pero con el talco no podemos rayar el yeso. Por eso decimos que el yeso es más duro que el talco y lo ponemos en la posición 2. Y así sucesivamente. La calcita es más dura que el yeso y que el talco. Puede rayar a los dos, pero ninguno de estos puede rayar a la calcita. Por eso está en el puesto 3 y para rayarlo, para que os hagáis una idea de cómo puede ser su dureza, con una moneda podemos rayar la calcita, pero con la uña ya no podemos. La fluorita está en el puesto 4, el apatito en el 5, la ortosa en el 6. El cuarzo es un punto bastante clave porque es muy abundante el cuarzo, es un mineral muy importante, tiene dureza 7 y el cuarzo puede rayar el cristal. ¿De acuerdo? Entonces es una prueba que se puede realizar, ¿no? Para saber si algo está hecho de cuarzo o es, por ejemplo, calcita, que puede ser que haya confusión. Bueno, pues si raya el cristal es cuarzo. El topacio está en el puesto número 8, luego en el 9 el corindón y por último, muy conocido también en el puesto 10, el diamante, que puede rayar a todos el resto de minerales porque es el mineral más duro y ninguno de estos puede rayar al diamante. El diamante se puede rayar con otro diamante. Más propiedades. El color de la raya. Hemos dicho que una cosa es el color superficial, ¿no? Cómo refleja la luz el mineral. Pero cuando nosotros rayamos o desgastamos el mineral sobre una superficie, normalmente suele utilizarse una superficie de porcelana blanca, bueno, pues ese polvillo que deja el mineral tiene un color, refleja la luz de una manera determinada. Bueno, pues ese color del mineral en estado de polvo se le conoce como color de la raya y a veces coincide con el color superficial, con el color normal, pero a veces es diferente. Aquí, por ejemplo, vemos que este mineral amarillo, si lo rayamos contra la superficie de porcelana, deja una raya que también es amarilla. Es muy parecido el color con el color de la raya. O este oligisto, por ejemplo, también. Pero sin embargo, esta galena vemos que tiene un color grisáceo, pero sin embargo la raya, el color de la raya es más marrón. Vemos que es diferente. Bueno, pues esta propiedad es importante para clasificar a los minerales porque se mantiene muy estable. Es decir, aunque el color exterior varíe porque hay distintas variedades de los minerales, muchas veces el color de la raya se mantiene constante. Y por lo tanto, muchas veces es más indicativo, más significativo el color de la raya que el propio color del mineral. Otra propiedad es la exfoliación. ¿Qué significa exfoliación? Bueno, es la tendencia que tiene un mineral a fracturarse según caras planas, según determinados planos. Esto tiene que ver mucho con la estructura del mineral y cómo se enlazan unos átomos con otros. Entonces, en la estructura del mineral hay veces que hay planos, algunos átomos se unen con otros con unos enlaces que son más débiles, están más débilmente unidos y por lo tanto cuando los partimos con un martillo, por ejemplo, pues va a ser zonas donde se partan más fácilmente. Un ejemplo de esto son las micas. Las micas, su estructura es de unos átomos que forman capas. ¿Bien? Entonces, entre estos átomos que forman una capa, el enlace es bastante fuerte, pero entre una capa y otra, el enlace es mucho más débil. Por lo tanto, cuando partimos el mineral, estas hojas se tienden a partir, ¿no? Estas capas se tienden a separar fácilmente y por eso da este aspecto hojoso, ¿no? Como si fuese un mil hojas. Parece que es, ¿no? Como si fuese un hojaldre o un mil hojas que se pueden separar fácilmente unas capas de otras. Por eso decimos que la mica se exfolia en láminas, tiene exfoliación plana. Otro, sin embargo, en lugar de tener solo un plano de debilidad, tiene varios. Por lo tanto, el aspecto que va a dar va a ser en cubos.
como la galena, que si la partimos, ves que tiene como estos lados planos y que da una sensación como si fuese de ladrillitos. Bueno, pues precisamente porque tiene esta exfoliación en cubos. Bueno, pues estos eran las propiedades de los minerales. Simplemente vamos a hablar de algunas de las utilidades que tienen, como por ejemplo, bueno, pues la sal, que se sabe que la sal de mesa, o también la sal que se utiliza para echar en las carreteras y que no se congelen estas. Otras veces para obtener metales. La galena, por ejemplo, sulfuro de plomo, de esta galena, de este mineral, es del mineral que se extrae el plomo, que luego utilizaremos para la industria química o para hacer pinturas, por ejemplo. El mercurio se extrae del cinabrio. Los minerales de la arcilla se utilizan para hacer cerámicas, para hacer platos, vasijas, etcétera. Luego tenemos, bueno, pues el yeso para la escayola, la calcita para el cemento, estos son utilidades industriales. El cuarzo tiene muchas aplicaciones. El vidrio de las ventanas se obtiene fundiendo el cuarzo o las botellas de vidrio. Pero también el cuarzo tiene unas propiedades físicas importantes que nos sirven pues para los aparatos electrónicos y los microchips. Y luego en joyería, bueno, pues los elementos nativos como el oro o algunos minerales como el diamante, que son muy apreciados pues por su brillo, su color, sus propiedades. Entonces, bueno, estos son la importancia de los y utilidades de los minerales. ¿De dónde se obtienen? Bueno, pues los yacimientos minerales se encuentran en la corteza terrestre y algunos se encuentran en la superficie. Entonces, por lo tanto, podemos ir excavando como en esta mina a cielo abierto, extrayendo los minerales que nos interesan. Otras veces están acumulados en el interior y por lo tanto tenemos que hacer pozos y galerías, que sería una mina subterránea, para extraer pues esos diferentes minerales con diferentes utilidades. Y con esto termino esta parte del tema. En la próxima clase hablaremos de las rocas, sus tipos y sus utilidades. Así que sin más me despido, espero que os haya gustado esta clase. Si tenéis alguna duda, como siempre, me podéis escribir al correo electrónico por Moodle. Y sin más, os dejo, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.